Buenos días, hermanos. Bienvenidos, Dios les bendiga. Bienvenidos a Ministerios Preparando el Camino, donde la familia de habla hispana es bendecida. ¿Quieres estar un minuto de pie conmigo para orar a Dios? Amén. Amén. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque es tu amor, es solo tu misericordia, Señor, porque estamos aquí. Y te damos gracias por la oportunidad de disertar tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús y bendícenos en todo momento a través de esta tu palabra, que es la necesaria, lo que necesitamos para seguir adelante. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Ocupe su lugar y gracias por el aspecto de reverencia. La semana pasada hablábamos de el enemigo. No me gusta hablar, porque aquí estamos para adorar a Dios, no me gusta hablar de ese miserable, ¿verdad? Pero es necesario, y dijimos que actuaba con astucia. ¿Recuerdan? Su mejor herramienta, la mentira, ¿verdad? Que trabaja con astucia, que trabaja, y todo eso. ¿Para qué? Para conocerlo y poder entender que no es un juego ser cristiano, que no es un entretiempo, que Jesús no es un bulevar. En el bulevar usted a la hora que quiere se regresa. Jesús es un camino al Padre, no es para ir y venir. Y que el diablo está a la expectativa para devorarnos. Esa fue la palabra que usábamos la semana pasada. Pues en esta mañana vamos a hablar, el tema es las herramientas para vencer al enemigo. En el trabajo, en cualquier trabajo, hay que tener las herramientas. Primero hay que tener las herramientas. Le digo que un día le dije a mi papá, traerás un desarmador. Y me dijo, yo traigo todo para no andar pidiendo. Y le dije, mira. Le dije, bueno, ya después le decía yo, ¿tú que traes todo para no andar pidiendo? Préstame esto. Pero luego hay que saber cómo usar tal herramienta. Alguien que sabe, para que les avise que está. Hermano, avíseles que guarden silencio, por favor. Gracias por su ayuda. ¿Sí? Gracias, hermano. Al otro voy a poner un anuncio. Sí. Entonces, pero luego hay que saber usar las herramientas. Por ejemplo, mi papá decía que hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y me quedaba yo así, mi papá. Bueno, tiene su cultura, tiene sus razones, porque luego los jóvenes hacen menos a los ancianos y los ancianos siempre van a tener sabiduría. Entonces, y fui aprendiendo así. Luego tuve la oportunidad de trabajar en la fábrica del azúcar. Wow, una cosa padrísima. Y unos compañeros, hay una herramienta, no sé, hermanos, si ustedes la hayan conocido, con la que se hace rosca los tubos. Allá en México le llamamos la tarraja. No, pues órale. Y mi papá, pues como tenía todo, pues yo le decía, pues de aquí hay. Empezamos a usar la tarraja. Y llegó otro grupo. Por eso es bien importante que sepamos usar las herramientas. No solamente es tener las herramientas, hay que saber usarlas. Y hay de diferentes medidas, y yo estaba haciendo roscas a un tubo de 1 1/4, 1 pulgada con 1/4. Y era un tubo inusual, usábamos pulgada, media pulgada, 3/4. De pulgada se brincaba a 1 1/2. Así es que la de 1 1/4 pues estaba nuevecita, ¿no? Nadie lo había usado. Pero esos compañeros agarraron el tubo de 1 1/2 y quisieron hacer la rosca con el de 1 1/4. Se aventaron como 2 horas. Y no se puede, y no se puede, y no se puede. Ya por último habló el ingeniero Ricardo Villanueva, se llama. El ingeniero, el hermano en la fe, con el que trabajaba ahí en el ingenio. Y dijo, hazle rosca a ese tubo, dicen que no se puede, yo sé que tú puedes. Llegué, y cuando vi el tubo, dice así, y solo al tocarlo, pues, dije, este tubo es de 1 1/4, y me fui a los dados, así se llaman los aparatos, eran de 1 1/4, y les dije, nunca le van a hacer rosca a este tubo de 1 1/2 con herramienta de 1 1/4.
Y todos se quedaron así. Pero nadie lo revisó. Si no sabemos usar las herramientas que tenemos para vencer al enemigo, no lo vamos a lograr. No vamos a vencer. Por ejemplo, una ocasión una hermana estaba reprendiendo a un demonio y le decía, por la sangre de Cristo, vete. Y el demonio gritaba, no, no, me quema, me quema. Y yo estaba ahí, como siempre, estaba viendo ahí. Y me pusieron una regañada porque me dijeron, ¿por qué no le decías? Dije, no, pues ella estaba ahí orando. Además tenía una autoridad más arriba que yo en la iglesia. Y ya cuando se la llevaron, estuvimos luchando otra ocasión. Y le dije a la hermana, ¿sabe por qué decía me quema, me quema? Decía, no. Digo, es que la sangre de Cristo se aplica para limpiar pecados. No es para reprender al enemigo, no es para reprender al demonio. Si tenemos comunión unos con otros, si tenemos paz, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, pero no es para eso. Ya se me quedaba mirando. Okay. Ya después, eso fue la plática esta que tuve con esta persona, nuestra hermana, fue meses después. No sabía aplicar la sangre de Cristo, no sabía cómo reprender, no sabía algo tan básico, no sabía utilizar la herramienta que tenemos para vencer. Si no sabemos usar la herramienta que Dios nos ha dado, o las armas, así podamos tener las mejores, vamos a seguir derrotados. Aquellos hombres en el ingenio azucarero, los dados que estaban usando no eran los indicados, estaban nuevos porque nunca se habían usado. A la hora de meterle un tubo de uno a un cuarto, suavecito, bien padre. ¿Por qué no pudo? Pues porque no sabían que tenían unos dados de 1 a 1 cuarto. Lo mismo pasa con el creyente a lo largo de su vida. Por ejemplo, una persona tenía un problema serio y después pasaron ella decía, estoy batallando, y decía, con el tiempo logró vencer. Y yo le dije, ¿cómo lo hiciste? Pues nomás oré. Le dije, pues ¿desde cuándo hubieras hecho eso? Pues es que no sabía. Vaya, qué cosas. Entonces tenemos que saber cómo usar nuestras herramientas para lograr vencer al enemigo. Por ejemplo, estoy checando mi tiempo, porque luego sí, gracias. Luego se me pasa decía una hermana en otra iglesia donde estábamos, decía, es que el hermano Enrique tiene su manejadora. Y yo me quedaba sin manejadora. Sí, es que mi esposa me estaba acá diciendo. Y yo le decía, ¿qué? Dice, punto número 2, ya córtale. Y ahorita no está, pues está ocupada. Bueno, ahora sí ya voy a empezar a predicar, Solamente estaba introduciendo de la herramienta que necesitamos para vencer al enemigo, ¿sí? Y entonces, una vez que entendemos que el enemigo no está jugando, nosotros tenemos que aprender a usar la herramienta que Dios nos ha dado. Mira, el principal ejemplo que tenemos y el más importante es Jesucristo. ¿Qué herramienta usó para vencer al diablo como tentador? Palabra de Dios. La palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios tiene, por ejemplo, Salmo 119, 103, dice, cuán dulces son tus palabras a mi paladar. ¿Se fija eso? ¿Por qué no dijo, qué bonito se oye tu palabra? Dijo, no, cuán dulce es tu palabra a mi paladar, así como la miel, o más que la miel, a mi boca. Porque en ese aspecto la palabra de Dios es alimento. ¿Se fija? Pero para vencer al enemigo es nuestro alimento. Primero es nuestro alimento. El Salmo 119, 105 enseguida dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Entonces ahora la palabra de Dios es luz a nuestra vida. ¿Sí? Pero en Efesios capítulo 6, verso 17, nos enseña, dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada. Ahora la palabra de Dios, la Biblia, está considerada arma de guerra. Y tenemos que saber usarla para vencer al enemigo. Si no sabes usar la palabra de Dios, ¿sabes qué? Nos va a derrotar. Y es bien importante. Mira, yo puedo hablar con libertad, incluso lo he dicho en algunos videos, ahí dice, a las personas que piden y piden dinero, yo les he dicho, el día que quieran venir a hablar, aquí lo aclaramos, con la escritura. Con la escritura. Por ejemplo, ¿cómo vas a derrotar? A mí llegaron a, ¿cómo vas a derrotar, por ejemplo, a la gente que dice que Jesucristo vino a América? ¿Sabes que hay una iglesia muy grande? Y que dice, Jesucristo vino a América. Y yo les digo, ¿cuándo vino a América? No, pues vino en el tiempo que... No, eso no es cierto. La Biblia dice, San Juan 1:1, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Morir por el pueblo de Israel. Los suyos no les recibieron. Él no vino a América a evangelizar, hombre. ¿Y cómo? Pues con la palabra de Dios. Así de fácil. Por ejemplo, llega el tentador y le dice, Lucas 4 en adelante, Lucas capítulo 4 del verso 12 en adelante empieza la primera tentación, porque Jesús estaba ayunando, el Salvador estaba en ayuno 40 días y dice el diablo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía hambre el Señor? ¿Tenía hambre el Señor? Estaba en condiciones humanas y tenía 40 días y 40 noches sin probar alimento. ¿Cuánto es lo más? A ver, ayúdenme. ¿Cuánto es lo más que hemos durado sin comer? Un día. Un día. Un día. ¿Y qué tal? ¿Cómo se sienten? Yo le digo a mi esposa, a ver. Ahí está. Dice, le digo, ando con el puro beso, ya dame de comer. Y dice, y todavía dice, ¿por qué tiemblas? Pues porque tengo frío, seguramente. Un día. Hay gente que se le pasa su comida una hora. Y anda que, por eso dicen, perdón hermano, por eso dicen, pareces albañil. Porque a la mera hora, ¿sí o no? A la mera hora hay que comer. Es que el hermano hace trabajo de albañil, por eso le pido. Ajá. A la mera hora hay que estar comiendo. Yo he aprendido que es que no me muero. No me muero. Una hora después, o un día, no se muere uno. Pero tenemos que entender que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor dijo, hey, escrito está. Escrito está. Su arma, la palabra de Dios. No todo acaba ahí, sino que todavía después dice, lo lleva al monte, lo lleva y le enseña todo el reino. Y le dice, hey, le dice, todos estos reinos te daré porque a mí se me han dado, yo los he tomado. Y a quien quiero, mira, se los doy. Te los doy a ti si postrado me adoraras. ¿Y qué dice? Escrito está. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Otra vez, la palabra de Dios. O sea, el diablo va a usar la palabra de Dios para querer tumbarte. Claro, pues con la palabra de Dios transgiversada, cualquiera lo puede hacer. Por ejemplo, el borracho se agarra y dice, Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino
a causa de tu estómago y tus múltiples enfermedades. Y el borracho puede decir, pues Pablo le dice a Timoteo que, pues que se tome algo. Así yo, no. La palabra de Dios, el hombre la transgiversa, la transforma para su conveniencia. Cuando ustedes les digan algo en torno a la palabra de Dios, bueno, a ver, dime dónde dice. Y vete a la escritura y fíjate en otras dos cosas. El antetexto y el postexto. Te voy a decir por qué, y me gustó esa frase que hace un tiempo escuché. Porque un texto sin el antetexto y el postexto no es más que un pretexto para el convencimiento, para conveniencia humana. Hay quien dice, el adúltero puede decir, Salomón tuvo tantas mujeres, ¿y eso qué? ¿Pero a qué tiempo se permitía? Era el rey. ¿Entienden? Entonces tenemos que saber el propósito de la escritura. Porque, por ejemplo, el diablo en los tres aspectos, en las tres tentaciones, en la tercera le dice, lo sube a lo alto del templo. Qué curiosidad, fíjese, ¿qué usó? ¿De quién era la casa? Pues del rey, era la casa de Dios. Y el diablo va y lo pone en lo más alto de su casa. Qué triste que el diablo quiera usar hasta tus propias cosas para tumbarte, y lo va a lograr si tú no te pones en tu corazón y en tu vida a las vivas, y lo va a lograr si no logras tú convencerte. Y le dice, échate ahí, al cabo va a mandar a sus ángeles. Y entonces cuando le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se fijan? La palabra de Dios como un arma de guerra, con lo cual logró vencer al enemigo. Entonces, tenemos que entender, usar la palabra de Dios como alimento, como luz, pero también como un arma de guerra para poder vencer. Porque de no ser así, wow, cualquiera llega y adiós Enrique, adiós, y diga su nombre. Bien, punto número 2, el escudo de la fe. Más bien, el escudo, ¿cuál es el escudo del creyente? La fe. ¿Sabes qué viene el diablo? Y al que anda allá en el mundo, pues ese no la apura, no le interesa. Pero el que se le está yendo de su redil, dice, ¿se ha puesto a pensar, por ejemplo, en toda la historia, por qué razón el diablo siempre quiso destruir al pueblo de Israel? Porque sabía que destruyendo el pueblo de Israel, Dios iba a dejar de darse a conocer a los otros pueblos de la humanidad. Dios escogió a Abraham y de ahí hizo una nación para darse a conocer. Hay varias cosas con las que puedo convencerlos. Por ejemplo, David se enfrenta contra Goliat y en el propósito de su lucha le dice, mira, hoy Dios te va a entregar en mis manos y tus carnes yo se las voy a echar a los perros. Lo reta así y le dice, y en ningún momento dice, para que vean que yo, David, hijo de Isaí, puedo. Nunca dijo eso. ¿Qué dijo? Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. El propósito era dar a conocer a Dios, no darse a conocer Él. Por eso fue la razón que el diablo a través de los filisteos siempre quiso destruir al pueblo de Israel, para que Dios no se diera a conocer a los demás. Dios quiere destruir tu fe para que no la des a conocer a los demás y no lleguen a la plenitud, a la vida en Cristo Jesús. Ellos también. Quiere destruir tu fe. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, Marcos capítulo 4, le dice que la palabra de Dios es sembrada junto al camino, paz, entre piedras, en buena tierra, así. Pero cuando dice junto al camino, vienen las aves del cielo y se la llevan.
Las aves del cielo representan al diablo que se roba la palabra de Dios. Y yo digo, ¿por qué nos quiere robar la palabra de Dios? Bueno, encontramos la respuesta en Romanos 10, 17, que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Con eso trunca el hecho de que tu fe crezca y tu fe siga adelante. ¿Por qué? Pues para que no des a conocer a los demás. Por eso dice, hey, cuida la fe. Dice, sobre todo, vamos a Efesios 6 para que usted se pueda convencer junto conmigo. No hay mejor manera que irnos a la Escritura. Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Otras versiones, Nueva Versión Internacional, dice las flechas encendidas. ¿Sabes por qué? Porque mira, tú puedes esquivar una flecha, pero como viene con lumbre, si no me pega aquí y lo prende. Y empieza a hacer estragos. Entonces tienes que apagar esas. ¿Cómo lo vas a apagar? Con la fe. Porque el diablo viene y te dice, como al Señor, el mismo prototipo: si eres hijo de Dios. Y empieza a poner en tela de duda tu posición de hijo de Dios. Y él quiere tambalear eso. Lo primero que quiere hacer es convencer de que no lo eres. ¿Sí, hermano? Tambalear. ¿Qué es palabra? Tambalear. Intentar. Cuando empieza a tambalear es antes de la caída. Okay. ¿Sí? Okay. Gracias, hermano, gracias por preguntar. Para eso este espacio así es. Para esto es. Entonces, lo primero que quiere poner es en tela de duda tu posición de hijo de Dios. Recordemos que la salvación implica regeneración, adopción y santificación. Antes estábamos errados, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Ahora hemos sido adoptados por el Padre. Y lo primero que quiere hacer el diablo es, hey, ¿a poco eres salvo? Y va a querer tambalearte. Y luego otra vez tu posición y luego tu fe. Pablo me gusta mucho el término. Él quiere destruir tu fe para que no logres convencer a otros. Por ejemplo, 2 de Timoteo 4:7 dice: he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Así dice Pablo. He guardado la fe. Antes dice, me he ceñido para luchar, para la pelea, para correr la carrera que tenemos por delante. Pasan los años, ya preso, porque incluso dice, ya estoy para ser sacrificado. Pero dice, he peleado la batalla, he acabado la carrera, como si fuera un deportista. Compara la vida del creyente con deportes, pero dice, he guardado la fe. Qué importante es que guardes tu fe, porque cuando pierdes la fe, mira, qué triste. Quiero aclararte algo. ¿Por qué es esto? Mira, hay un aspecto bien importante. Tú puedes hablar con una persona que no conozcas. No la conoces. Oye, fíjate que quiero invitarte a la iglesia, Ministerios Preparando el Camino. Ya dices, donde la familia de habla hispana es bendecida. Y si él no conoce de Dios, es más fácil que te lo ganes a una persona que ya estuvo en este camino y se haya desanimado, perdió la fe. No digo que sea imposible, pero va a ser muy difícil que lo convenzas. Y que no te pase eso, que no seas tú el amigo al que le estamos hablando, que tú sigas firme en tu camino a través de lo que Dios ha hecho, porque has guardado la fe. Y el diablo viene y te quiere tambalear, poniendo en tela de duda lo que tú eres y lo que tú crees. Por eso es que tienes que usar la fe y decir, no es cierto, aquí dice que Él me ha perdonado,
que me ha salvado, Amén. que me ha redimido y que soy su hijo. Y guárdalo en tu corazón. Y va a venir y te va a decir, y tú le puedes decir, no es cierto. ¿Cómo dijo el Señor? Escrito está. Aquí dice, y yo lo creo. Porque al que cree, todo le es posible. Entonces, la fe ahora la fe es un medio de salvación, es un medio de justificación, pero ahora la fe es una herramienta de guerra. Déjela que hable, hermana. Va a ser predicadora esa niña. La fe es nuestra herramienta de guerra, un escudo. Va a venir y te va a decir, ¿a poco crees que uno de pastor, de ministro, no viene y nos dice sí, y siempre está dando lata? Para empezar, yo no hablo con él. Como les decía en la clase pasada, hay gente que dice, ay, el diablo me dijo, y que tienes que andar hablando con él. Ay, es que me dijo, ay, pues que dile que qué le importa. Entonces también viene y nos dice que diga lo que quiera. Pero yo tengo que estar firme en lo que creo. Yo tengo que estar seguro de lo que creo. Esto es la palabra de Dios. Y yo creo lo que ella dice de mí. Cuando tú lo crees, Dios lo hace. Cuando tú lo crees, tienes que aferrarte a la palabra de Dios. Tienes que mantener tu fe en lo que estás creyendo. Vamos, el punto número 3. La otra herramienta, vaya conmigo para poder vencer al enemigo, tenemos otra herramienta que es estar en la voluntad de Dios. Lo primero que busca el diablo es que tú estés en su voluntad. ¿Sabes para qué? Para poder atacarte. El que no busca a Dios no lo ataca. No, hombre, ese está seguro. Yo una vez les dije que dijo, no hombre, dijo un hermano, estaba testificando muy contento. A mí el diablo no me ataca. Pues sí, no te ataca. No oras, no diezmas, no ayunas, no buscas a Dios, eres bien amigo de Él. ¿Cómo te va a atacar si son del mismo equipo? Pero cuando empiezas a buscar a Dios, es cuando empieza esa lucha. Es cuando empiezan a recibir los ataques. ¿Ya lo tienen, hermano? Santiago 4:7. ¿Qué dice? Somete pues a Dios. Resiste el diablo y huirá. Ahí está la clave. Ufli, Mira, estás en Dios. someteos pues a Dios. Es lo primero. Estás buscando a Dios, va a venir el diablo, pero tú tienes que amarrarte a la palabra de Dios, agarrar tu escudo de la fe con la que podáis apagar. O sea, resiste y Él huirá de nosotros. ¿Y dónde está la lucha? ¿Y dónde está la batalla cuando decides guardarte para Dios? Es decir, luchas van a venir. Siempre. Ataques van a llegar. Siempre. Pero tú tienes que estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo hemos logrado vencer al enemigo? Pues es Dios el que lo hace. Ese es Dios que hace. No somos nosotros mismos. Tú nomás tienes que resistir. Resistir. Mateo 10:22. El que perseverare hasta el fin será salvo. Amén. Para mantenernos tenemos que entender. ¿Sabes qué? Yo tengo un proyecto de vida que Dios me dio para la eternidad. El diablo va a venir y te va a ofrecer placeres temporales. El mundo viene y te ofrece paz pasajera. Pero solamente Dios tiene un proyecto de vida eterno para ti y para mí. Y a eso debemos de aferrarnos. A esa condición de tener que mantenernos en este camino. Porque es la única manera en que el diablo va a huir. Se va a ir corriendo solito.
¿Por qué? Porque tú estás decidido a buscar plenamente a Dios. Quiero decirte que quienes han logrado renunciar a todo, quienes han logrado vencer, es porque han sabido usar estas tres herramientas: la palabra de Dios, el escudo de la fe y la voluntad del Señor. ¿Dónde está la fórmula? ¿Dónde está? Solamente está en saber usar las herramientas que Dios nos ha dado. Imagínate una persona que está jugando al creyente, ay, yo ahora sí, yo ahora no. Pues viene el diablo y lo destruye. Y la palabra bíblica es, lo devora, se lo acaba. Es bien importante que aprendamos a usar estas tres herramientas. ¿Las apuntó? La palabra de Dios, el escudo de la fe y la voluntad de Dios. La única manera en que el diablo va a huir. Guarda la fe. Es bien importante que guardemos la fe en Jesucristo. Guarda la fe solamente de esa manera. ¿Quieres estar de pie y darle gracias a Dios conmigo? Aprecio mucho su fidelidad y su asistencia en este horario. La próxima semana vamos a estar hablando, si se fijan, los temas van en línea, van en serie. La semana pasada hablamos de cómo ataca el diablo. Esta vez estamos hablando las herramientas, y la próxima semana vamos a hablar del estar firme, basado en la escritura que dice, si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Lléveselo de tarea, y si puede leerlo, la próxima semana lo analizamos. Bien, oremos a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque nos has enseñado, a mí en lo personal me estás enseñando, Padre, y puedo compartir que para mantenernos firmes en este camino tenemos que usar las herramientas que nos has dado para vencer al enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a guardar esta palabra.